continuación nos acompañará el ingeniero Edinson Ortiz, ingeniero químico de la Escuela Politécnica Nacional y magíster en Ingeniería Industrial de Georgia Tech. Ha sido profesor principal en 5 universidades de Quito y Guayaquil y asistente de investigación en el Georgia Tech. Dirigió programas sobre negocios locales en radio y televisión y ha impartido conferencias sobre temas de mercado de valores, gobierno corporativo y finanzas corporativas aplicadas en varios países de Latinoamérica. BIES, 10 años en el manejo de las inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Resumirá los resultados generados por el BIES después de 10 años de funcionamiento bajo similar número de administraciones y bajo un regulador que aparentemente no funcionó. Damos la bienvenida al ingeniero Edinson Ortiz. Buenas noches con todos, gracias por la invitación. Quisiera compartir mi pantalla para contarles a través de unos slides y en paralelo contarles un poco mi visión sobre la institución. ¿Me están escuchando, por favor? Buenas noches, sí, la escuchamos. Aplasto confirmar, compartir pantalla ya. Esta es la temática del día de hoy. Es un poco especial para mí dirigirme a profesionales de la salud en esta materia. Es difícil de dirigirme inclusive a otros conocedores de la materia, cuando estamos hablando de una institución tan complicada como el BIES. Si el IES es complicado, el BIES también, o quizás es más complicado desde el punto de vista financiero. Yo soy un jubilado ahora y con interés en entender la temática de las finanzas del Seguro Social, por ser miembro a la vez de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, que somos un conjunto de 35 profesionales que han tenido diferentes tipos de experiencias con la Seguridad Social. Yo solo he tenido la experiencia de ser un afiliado y ser un jubilado, un prestamista o prestatario, y ahora un investigador pequeño de esta institución. Vamos a analizarle a la institución que básicamente maneja la liquidez y las inversiones del IES para que esa liquidez sea la más sana y confiable y lo que se dice en finanzas fácilmente liquidable, es decir, que se pueda convertir en cash, en efectivo lo más pronto cuando se necesita. Entonces, bajo esa gran premisa de que el BIES manejaría de esas liquideces, o esa liquidez y esas inversiones de largo plazo, entonces se creó una institución. Vamos a ver qué clase de operaciones maneja esa institución, o se le permitió manejar por ley, qué tipo de fondos, qué tipo de inversiones privativas y no privativas, qué rol tuvieron los fideicomisos, qué rendimientos financieros se tuvo, y qué resultados en general se dieron frente a los objetivos de nacimiento de esta institución. Cuando hablamos del tipo de institución, tenemos que remitirnos al objeto social. Toda institución privada pública tiene un objeto social, una razón de ser, que está establecida en su escritura de creación, o en el caso del BIES, de una ley de creación del BIES, del objeto social es del artículo número 2. Y dice ahí, objeto social del banco es prestar servicios financieros bajo criterios de banca de inversión para la administración de los fondos previsionales públicos del Instituto de Seguridad Social y la prestación de servicios financieros para atender los requerimientos de los afiliados y jubilados. Es decir, aquí viene ya la primera preocupación. Los fondos previsionales, llamados fondos, por ejemplo, de cesantía, el fondo que después vamos a ver de vejez y muerte, el de pensiones, etcétera, son mini instituciones que tiene el IES, que tiene que manejar, y son esos llamados fondos previsionales, y son de naturaleza pública, porque la institución que lo maneja es pública, pero los recursos son de gente privada, gente que ya a través de sus patronos se entregaron los aportes mensuales al IES, y obviamente esos ya son aportes que son de las personas, no es propiedad del IES, los recursos, ojo con eso. Y luego vamos a ir un poquito más allá a las bases
generales de esta operación, para poder operar estas inversiones. Estas son las llamadas inversiones privativas, dice, y no privativas. ¿Qué son las privativas? Dice, las que se hacen o que se manejan como riesgos internos. Las privativas son los instrumentos de financieros de tipo hipotecas, pirografarios, hipotecarios. Y los riesgos externos se manejan por las inversiones no privativas. Así les catalogo. Privativas son las que son entre nosotros y las no privativas son con el mercado de valores. Pero lo que es importante entender es que esto tenía que ser hecho a través del sistema de recursos, de utilización de la banca de inversión que utiliza la bolsa de valores y lo que es el mercado de valores. Eso es lo que es importante aclarar. Se me hace difícil pasar hojas. Ya. Entonces, el BIES se estaba proponiendo como una banca de inversión y hay que entender qué es esa banca de inversión respecto a la banca comercial que tenemos en el Ecuador, que somos más familiarizados. La banca de inversiones son otro tipo de inversiones y ya van a ver otro tipo de instituciones. Entonces, esa era la propuesta, una propuesta bien de grandes expectativas para quienes trabajábamos, por ejemplo, en la bolsa o en el mercado de valores, que ayudábamos a emitir acciones, obligaciones, titularizaciones y demás tipos de títulos o instrumentos financieros. El BIES se iba a encargar de ser la gran banca de inversión que opera, y vamos a ver qué nomás que implica operar, compra, vende, acompaña, pero todo dentro del ámbito del mercado de valores, no del banco, no del mercado financiero general del Ecuador, que es compuesto por bancas, cooperativas y demás instituciones. Esto de aquí, en realidad, era un salto a la tradición del Ecuador financiero. Se esperaba tener una institución mayor, grande, con mucha cantidad de recursos y mucha capacidad de negociación. ¿Cuáles son las operaciones? O sea, específicamente te dice, y esto es lo que es ley, y esta es la parte que ya empezamos a hacernos las preocupaciones como analista, básicamente, de que la ley le dice, usted puede efectuar las siguientes operaciones de banca de inversión. Vean lo claro que dice la ley. Dice, inversión a través de instrumentos que ofrece el mercado de valores. No dice el mercado bancario de entrada, ni la cooperativa, ni nada, sino que dice el mercado de valores para el financiamiento a largo plazo de proyectos públicos y privados, productivos y de infraestructura que generen rentabilidad financiera, valor agregado y nuevas fuentes de empleo para impulsar el desarrollo del país. No dice que es banca de desarrollo, es una banca de inversión que maneja los recursos de unos señores llamados IES, que a su vez son recursos de nosotros. Y lo importante, vamos a poder financiar a través del mercado de valores el financiamiento de proyectos a largo plazo, públicos y privados. Es decir, vean usted la amplitud, podrían financiarle a todo el mundo. Segundo, inversiones en el mercado de valores pueden comprar cualquier título de renta fija que esté dando vueltas en el mercado. Este mercado puede ser primario, emisiones de otros lados, o inversiones del mercado secundario que ha estado en manos ya de inversionistas que se venden entre ellos. También el banco podía ejecutar este tipo de operaciones. Esto es como tener una mesa de dinero que le llaman los bancos, ¿no? Una mesa de negociaciones en donde se compra y se vende diariamente instrumentos de mercado de valores. Hacer bolsa, lo que se llama. También podría ser una cosa importante, vean el número 3, estructurar, impulsar y promover proyectos de inversión. Esta era una expectativa muy grande porque hace 10 años, con el advenimiento de una nueva constitución, supuestamente iba a haber un cambio del país, se decía, bueno, vamos a hacer proyectos de riego, proyectos hidroeléctricos, proyectos de carreteras. Todos esos proyectos se podían haber financiado, como en su época se financiaron las carreteras con bonos del Estado. Entonces el Estado financiaba proyectos de inversión específicamente con esa emisión de ese tipo de papel. Entonces, en este caso, estructurar, impulsar y promover quiere decir liderar estos procesos. No ser un segundón, esperar que le vengan a vender, sino poder también hacer cualquier proyecto, liderarlo. Por ejemplo, podría haber liberado el Teochipilatón. No lideró, simplemente prestó plata. Ya vamos a ver cómo lo hicieron para él. De las operaciones, en la siguiente, esta lámina, lo que estamos diciendo es, ojo, nuevamente, y a cada rato, vía mercado de valores. No es a través de la banca. Vía mercado de valores, es bolsa. Esa era la orden. Esto es ley, base en general para operar. La ley le dice, haga este tipo de operaciones y véase y trabaje básicamente con el mercado de valores. Y clarito que dice dentro del mercado de valores, dice, no financiar gasto corriente del gobierno.
No dice, no dice. Sin embargo, se emitían o se compraron bonos del Estado para financiar el gasto corriente, ¿no? Pero ¿por qué se hizo si lo que quiera básicamente en bonos del Estado? Una de las razones fue que se facilitaron que la bolsa perdón, que los bonos del Estado al venderse no se promovían la venta en las bolsas, no se hacían a través de las bolsas de valores. Se les retiró la obligación al Estado de invertir vía mercado de valores, perdón, de emitir en el mercado de valores. Básicamente se dijo, yo voy directamente y vendo a unos inversionistas, que uno de esos importantes será el BIES. Eso es lo que hizo el gobierno. Entonces ya le desvirtuó la naturaleza, y eso era un atentado contra un factor importante de a qué precio se vende un bono en el Estado, perdón, en el mercado. Y entonces el ir por el mercado de valores y cerrar por bolsa, se fijan precios, se van estableciendo, se va estableciendo los valores que la gente percibe que debería pagarse por el riesgo Estado. Entonces esto causó, ya van a ver luego los problemas que tenemos con el monto importante de endeudamiento que se hace el Estado a través del BIES por la venta de bonos. Y para aclararles lo que es un banco comercial de un banco de inversión. Un banco comercial o un intermediador financiero tiene la oferta de un lado, la oferta son básicamente ahorradores e inversionistas, tiene un intermediario o es un intermediario, y hay un demandante de recursos que pueden ser empresas o cualquier otra institución. Que la intermediaria financiera recibe le da al ofertante, le da un recibo, ¿no? Y por otro lado, al demandante le da un contrato, o firma un contrato, o concreta la financiación con un contrato. Esa es la intermediación financiera. Una persona que del lado izquierdo recibe dinero y del lado derecho otorga dinero. Simple. ¿Qué es un banco una desintermediación bancaria o banca de inversión? Que básicamente es que los ofertantes van directamente la plata a los demandantes, no pasan por ninguna institución. Entonces eso se llama desintermediación, pero entran en esto a participar varios intervinientes importantes, como son las casas de valores, las calificadoras de riesgo, las bolsas de valores, la superintendencia de compañías y entidades fiduciarias, etc. Es decir, hay unos veedores que están viendo sus intereses y los intereses de lo que el título valor implica, lo que el contrato implica, y están viendo que se cumpla. Entonces, esa visión que no son intervinientes activos en el sentido de yo compro para venderte a ti, sino que están viendo, están optando, están asesorando y están chequeando que se cumplan lo que se dice en el contrato de compra y venta en la bolsa. Bien, esa es la banca de inversión. Esto es lo que se esperaba que el BIES sea. Entonces, vamos a ver, eso aparte de los servicios del BIES, entonces, mercado de valores puede financiar con esto proyectos de inversión, puede financiar sector público, sector privado, preferiblemente a largo plazo, que genere empleo, etc. ¿Y cuáles otros servicios financieros se les decía que otorgan? Unos que son básicamente de tipo banca comercial. Ahí vemos ya entonces la pequeña confusión que crea a veces el BIES cuando no se puede saber con qué está presentándose o cómo se está presentando ante un interactor del mercado de valores o un interactor de un mercado internacional. ¿El BIES es dueño de estos recursos? No. Le da productos financieros. ¿Y qué hace entre tantos de los servicios que puede dar? Pues les vamos a dar, podemos a que haga una función bancaria. Conceda créditos hipotecarios, prendarios y girografarios en favor de afiliados y jubilados. Esa es una de las operaciones de servicios financieros que la hace, ¿no? Y esas son lo que llamamos de originación propia, en otras palabras, que hace con su propio equipo humano, sus propios sistemas de prestación del servicio, y por eso tiene una atención al cliente, tiene unos escritorios, y la gente va, aplica, y obviamente le conceden un crédito. Y estas son las famosas, las carteras tradicionales del BIES y del IES que se hicieron en muchos años atrás. También podía hacer operaciones de redescuento, que básicamente son material que se hace de transacciones de tesorería entre las tesorerías de los bancos y podía hacerlo el BIES, de tener cartera, comprar y vender cartera hipotecaria, que nosotros criticamos porque esta es
realiza una operación fuera de bolsa, pero en este caso se debía haber hecho con cartera hipotecaria a través de mecanismos de titularización, que es el que estamos diciendo en la parte de aquí abajo. Entonces, en resumen, se propone al BIES como una banca de inversión que va a dar un salto importante en el mercado de valores a las tradiciones de operaciones, tradicionales operaciones que hacía el Comité de Inversiones, que era una operación pequeña de unas 35, 40 personas que se hacían de los últimos 10, perdón, antes de los 10 años pasados. Y entonces se dio un salto, se esperaba un salto cualitativo y cuantitativo. Sin embargo, cuando ya se tiene la parte de la ley, hay que trabajar lo que se llama el manual de cuentas. Y tanto trabajaron en el manual de cuentas, y sorpresa, que en el manual de cuentas ya no se llamaban bonos del Estado en general, sino que se llamaban títulos de deuda del Ministerio de Finanzas. Los títulos de deuda del Ministerio de Finanzas, sin pasar por bolsa de valores, ya era un aviso, caray, ya no quieren que nadie lo vea, qué pasa ahí, por qué no se quiere que se conozcan en qué condiciones se negociaron esos títulos de valores, a qué precio, a qué tasa, a qué plazo. Se incorporaron estos negocios fiduciarios que el resultado de ser un fracaso, y los negocios fiduciarios no son ni mercado de valores ni operación bancaria. El negocio fiduciario o la fiducia es un vehículo para hacer una transacción de instrumentos financieros. Y en este caso, se inventaron la forma con los negocios fiduciarios, la forma de hacer crédito. Y no, lo que en vez de hacer crédito debieron haber obligado a los prestatarios de los diferentes proyectos que se vinieron, y después van a ver un pequeño detalle, se les compraba, digamos, se les hacían contratos de crédito en vez de obligarles a que hagan emisión. Por hacer emisión tenían que pasar por una calificadora de riesgos, pasar por bolsa, pasar por una evaluación de las casas de valores. En otras palabras, arreglaron para hacer otro tipo adicional de operaciones que después de lo que ustedes van a ver en números ya crearon problemas. Y al final las transferencias IS-FCPC, que se llaman, es el invento del año 2015, que fue lanzarse a favor más bien de tomar recursos, administrarlos de las famosas y conocidas y bien llevadas y bien manejadas fondos de cesantía complementaria, previsional, como el Fondo de Cesantía del Magisterio y de muchos otros, que fueron como 60 fondos de cesantía, que acumularon hasta el año 2015 o tenían acumulados 1.250 millones de dólares. En ahorros mensuales promedio 5, 10 dólares de los profesores, en este caso, si es que estamos tratando del Fondo de Cesantía, que se manejaban por sí mismos y que no causaron ningún problema a sus dueños, en ese caso, diferentes empleados gubernamentales. ¿Y en qué terminó entonces el portafolio de inversiones? Estas cifras son globales, para simplemente darles, los números no son tan actualizados, pero en la teoría de los grandes números vamos usando más bien un color naranja para demostrar, estos son los más grandes fondos. El total de fondos 18, ahora están cerca de 21.000 millones, y aquí está la cesantía y el fondo de pensiones, el IBM. Vean ustedes los montos totales del orden de 7.000 millones de dólares. Los otros son fondos más pequeños. Vean ustedes, por ejemplo, riesgos del trabajo, salud, seguro social campesino, desgravamen, fondos de reserva. Es decir, son los más importantes fondos que maneja el BIES, son cesantía y pensiones. Entonces, el total está dividido más o menos la mitad de estos fondos del total, son unas 10-10, ¿ya? Aproximadamente 10-10, privativas y no privativas. Un detalle muy diferente para que vean ustedes en qué está la plata de estos aportes de los afiliados. En bonos del Estado y certificados de depósito de la CFN, o sea, en deuda estatal que se negoció directamente, no por bolsa, están 8.000 millones y un poquito más. Que se renuevan constantemente el capital, que entiendo que se pagan los intereses debidos, pero los bonos del Estado y demás no son transables, no se pagan, no se han vendido, no se han devuelto el capital o el principal de esa deuda, y es el 45% del total del portafolio. Luego vienen los quirografarios hipotecarios
que son otros importantes. Aquí en este caso el hipotecario es una vieja número, porque los últimos 2 años hicieron unas fuertes aplicaciones a ese crédito, y debe estar cerca entre estas dos, el de 6 y 12, deben ser en total unos 10.000 millones, ¿no? 10.000 millones. Las fiduciarias de estos créditos especiales que se hicieron a través de las fiducias, de los fideicomisos, 677, son 677, ya van a ver los riesgos en los que estamos metidos con ellos. Y en el mercado de valores, que era el centro de atención en los últimos 10 años, hay solamente 330 millones. O sea, el objeto del proyecto de institución era a usar el mercado de valores, llenarnos de títulos valores que se presenten en el mercado, que se oferten. Obviamente buenos valores, obviamente lo que esperamos es tener una institución que haga, como les quería repetir fuertemente, que haga inversiones que sean, por un lado, sanas, es decir, aquellas que tienen baja probabilidad de sufrir pérdida de valor, ojo, y inversiones liquidables, aquellas que en los momentos de necesidad de liquidez, el LIES, se puedan convertir en efectivo disponible sin ataduras ni condiciones de ninguna naturaleza. Esa es una definición general de lo que debe ser un título valor, perdón, sí, un valor o una inversión de parte del BIES en las bolsas de valores. El prendario es chiquitito y otras inversiones son chiquititas. Son en total la mitad, 44, y acá otros 48, están comprometidos los bonos del Estado, hipotecario y quirografario. O sea, hay una excesiva concentración, por un lado en bonos del Estado, para lo que sería títulos valores, ¿ya?, estatales, y por otro lado, el hipotecario es fuertísimo y tiene problemas. Y aquí están los fideicomisos. Aquí está un grupo de fideicomisos, los más representativos. Aquí está el Toachi Pilatón, con una supuesta patrimonio neto de 213, se prestaron 250 millones de dólares, se ha pagado supuestamente algo del capital. Esta planta es una planta hidroeléctrica, cuya construcción civil se hizo por parte de una compañía china, y la provisión de equipamiento se entiende que ha sido contratada con una firma rusa. Es decir, el proyecto está hecho en el Ecuador, una parte está hecha por chinos, la otra parte está hecha por rusos. Yo no sé cómo se entienden entre 3 diferentes idiomas, pero los negocios de construcción son complicados. El trabajo civil y el trabajo de las hidroeléctricas de construcción son tecnología fina, siempre ha sido es complicado, es muy fino, muy exacto, cero tolerancia prácticamente. Y hay otros fideicomisos que se inventaron nombres para poder prestar a industrias, para poder prestar a comercio, e inclusive por ahí para prestar a un negocio de un restaurante de $400,000. Y hay otros, los fuertes, que son los inmobiliarios, ¿no? Hay una cantidad inmensa de proyectos inmobiliarios. Tengo entendido que en total la mayor parte de estos están en problemas. Y entonces los problemas son recuperación de la inversión, finalización del proyecto. A veces la participación del BIES es no muy clara, y obviamente estos inventaron este proyecto, estas formas para hacer contratos directos con personas directamente cercanas en amistad, en conocimiento, influencia política, etcétera, y obviamente en el mandato de financie el Toachi Pilatón, y así financie un pozo petrolero, y así pues como que fuera plata de ellos. Vamos entonces a ir comparando ese objetivo de la banca de inversión y comparar esto con lo que realmente se hizo o no se hizo al respecto. En lo que es inversiones privativas, se concentró mucho en hipotecarios. Aquí, ¿qué es lo que nos preocupa en los préstamos hipotecarios? Nos preocupa que el BIES, obviamente sabiendo que tiene la capacidad importante de aportar en los procesos de compra, no en los procesos de construcción, obvio, pero para eso se inventaron los fideicomisos inmobiliarios, porque el BIES aquí en inversión privativa hipotecaria va la inversión o el préstamo para la compra del bien,
Y para la compra del bien es para el bien número uno, para la primera casa. No es para comprar y hacer negocios de comprar casas para los afiliados. De ahí que es loco ese proyecto en la playa de Casablanca, un monstruo ahí construido, quedado sin medio hacer, no se terminó. Esa era la casa número 2 de los afiliados que pudieron convencerse y convencer a sus familiares que es bueno tener una playita, una casita en la playa con una plata de largo plazo, a tasa de interés baja, pero no le terminaron de construir los promotores del proyecto. El bonos del Estado el financiamiento de proyectos se hizo, pero no por mercado de valores. Esa es otra cosa que, entonces, en comparación, los objetivos no se siguieron, no se usó el mercado de valores. En otras palabras, no se hicieron las cosas que debieron hacerse, es decir, básicamente banca de inversión, mercado de valores, pero sí se hicieron cosas que no debieron hacerse, como es el tema de los... Tráeme la tablet, así te la conecto. ¿Aló? Bien. Entonces tenemos una institución que ha hecho o ha tomado decisiones de financiamiento u operaciones de financiamiento que no estaba permitida, por un lado, u otras que se recargó mucho en el monto. Por ejemplo, en los hipotecarios, otro factor importante. Se cargó mucho se cargó mucho en el hipotecario, en el temas de plazo, 10,000 millones de dólares ahora con problemas de morosidad. La morosidad tengo entendido que ya estamos llegando al 13%. 13% de 10,000 millones es 1,300 millones de dólares, pero si se acerca a los 900 o 1,000 millones, es un montón de dinero. Eso está en riesgo. Los fideicomisos están en riesgo. Los bonos del Estado están en riesgo, porque no podemos negociar los bonos del Estado. Estamos sujetos a lo que dicte el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces estamos con financiamiento y en concentración con cantidades y en instituciones del gobierno, cercanas, y con la política del gobierno básicamente al mando. Entonces eso no nos parece correcto. Todo esto, pongo aquí el costo en dólares. ¿Cuánto cuesta esto? Nos cuesta aproximadamente 40 millones de dólares anuales que se maneja el BIES. ¿De dónde viene la plata del manejo del BIES? Ahí se nota claramente que no está claro el concepto de banco y el concepto de administrador. El Estado, perdón, el IES, el Instituto de Seguridad Social, le manda un cheque de 40 millones para que funcione el BIES. Le paga el sueldo. Es decir, ellos no tienen incorporado en sus balances ni nada, ni activos ni pasivos de las inversiones. No tiene incorporado en su balance. Entonces es un balance simplón que dice ingresos para pagos de agua, luz, teléfono, empleados, suma tanto, restado del dinero que me dan cada cheque, entonces tengo aquí acumulado ahí, qué sé yo, un poco de millones, y por eso le califican de riesgo AAA, aunque sea negativo, pero AAA. Es decir, con la indefinición que tiene de no ser de que estos recursos no son del BIES, no puede ponerlos en su balance y por tanto no puede demostrar ninguna potencialidad ni capacidad financiera. Entonces, ¿quién quisiera hacer negocios con alguien que es simplemente un administrador que le pagan 40 millones de dólares al año? Además, porque no es dueño de nada más. Bien, eso es importante. ¿Con cuántas personas? Vean ustedes, ahí hay contratos ocasionales 300 de 600 para hacer hipotecarios y tirografarios, porque el resto son tan pocos los jugadores, los participantes, pero que en contratos ocasionales hay 298 empleados. Lógicamente se nota eso que es demasiado. Son 600 empleados en total. Han pasado en 10 años 14 gerentes, obviamente nada estables. Han pasado asimismo 12, 14 grupos nuevos de miembros del directorio. Por tanto, el BIES es parte del botín político del Ecuador, con nuestro dinero. Esa es otra gran crítica.
en la estructura, llamémosle organizativa, gerencial, tenemos esta condición. Díganme, ustedes en sano juicio pondrían sus recursos a que los administren gente que no son 100% empleados, que hay gerentes generales que entran y salen, y verán que entran y salen de dónde y a dónde. Les voy a contar. Salen algunos, o bastantes, salen de la superintendencia de bancos, que es su regulador, porque todo esto se hizo de frente y de atrás del regulador. El regulador superintendencia de bancos no ha dicho nunca nada de estas averiguaciones que se lograron conocer. Pero 14 gerentes generales. ¿Quién toma las riendas? Entonces llega el siguiente general, tiene que resolver un atajo inmenso de quejas, de pedimentos y críticas, y qué sé yo, si son sanas, buenas o no, del regulador. Y bajo ese ambiente, ¿qué clase de institución se puede tener? Y esto que se llama entonces gobierno corporativo, entonces, la forma de tener hacia arriba, en tope, el gobierno, a la dirección, la institución, la visión del negocio, entonces lo vemos como carente. Está escrito, pero carente. Si ustedes vieran el organigrama del BIES, es medio parecido al del IES, una gama de cosas, parece una red, una web, una red de cosas. Demasiados gerentes, demasiados vicepresidentes, demasiados puestos, como que se crean puestos para agradarle a alguien. Entonces, obviamente, la estructura organizacional es para mí desastrosa. Y los indicadores de gobierno corporativo no se pueden obtener, porque obviamente no tiene sentido medirle a una institución que no cumple con ninguna de las reglas típicas de gobierno corporativo. Y por otro lado, desde el punto de vista de toma de grandes decisiones, aunque sea que estén cortos en el plazo que viven, des en cuenta que estamos nosotros, los afiliados, representados en ese gobierno. El presidente del directorio del Seguro Social es el mismo presidente del directorio del BIES. Un representante de los afiliados, un representante de los ¿cómo se llama? Los aportantes de los recursos, los empresarios, y nada de nosotros, no tenemos ningún rol allí. Es decir, ese gobierno corporativo es débil en materia de los que somos afectados por las buenas o malas decisiones que ha tomado. Y la transparencia en materia de financiera, operativa, para el público, nada. Lo único que se ve del IES es el show de los hipotecarios en todas las ferias inmobiliarias del país, hasta primerito, prestando al 4,99% a largo plazo, sin ningún pago de base de una casa. No, al 100% te prestamos. ¿Invenciones de quién? De los que obviamente están interesados en beneficiar o que se dinamice el mercado inmobiliario. Eso no estamos de acuerdo. Y la transparencia, a mí me ha costado meses, si no diría años, conseguir lo poco para poder criticar algo o entender algo de cómo funciona esa institución. Bien, gracias la transparencia en esa institución. Estos son resultados preocupantes, porque el BIES no hizo nada nuevo que lo que hizo la Comisión Técnica de Inversiones 10 años atrás, y posiblemente a un costo sumamente más alto. 2, no desarrolló las experticias para evaluar e invertir en proyectos de desarrollo. No, en petroleros inmobiliarios, no, más o menos lo que se pueda. Los resultados están a la vista. Tampoco tuvo la capacidad de desarrollar para los proyectos inmobiliarios. No solamente en un proyecto inmobiliario, la plata es la clave. La primera clave es tener fuerza comercializadora para poder vender en planos. No, aquí primero había que construirlos. Entonces se utilizó la plata del BIES para construir. Después veamos si se venden. Eso es pésimo. Entonces, y terminó como gran cosa asociándose solo con constructores, cuando lo que se había de asociarse es con aquellos constructores que te muestren o que ejecuten una estrategia y una estructura organizativa comercial fuerte para poder vender esas unidades, como les decía yo, inclusive desde el momento de los planos. Ejecutando proyectos a presto sin garantías. ¿Qué garantía le podían haberle dado? Concentración de los bonos del Estado en las inversiones no privativas.
como dije yo, se negociaron fuera de bolsa, no generó precio de mercado, tampoco se apoyó el mercado secundario de bonos, es decir, eso ahora le haría falta porque este rato podía desarrollar ese mercado. Recuerden que el mercado de bonos secundarios, o se recuerda, en el Ecuador siempre fue muy bueno, muy sano. El bono de ecuatoriano siempre pagaba a tiempo. Lamentablemente en los últimos años ha habido dificultades, especialmente en la pandemia. Entonces, este rato, la situación del IES es una situación de riesgo, en un ambiente difícil de manejar, mucha gente, mucha estructura, y entonces se le hace difícil cada mes hacer líquidas las inversiones que se necesitan para pagar los fondos de pensiones. A Dios gracias, lo logran, pero des en cuenta que están muchas inversiones en lo que es fondo de pensiones y el fondo de cesantía. ¿Qué más? Otro factor importante que nos preocupa. ¿Quién revisa e informa sobre el BIES y la calidad de las inversiones que se hacen? Nadie, porque no sabemos qué piensa la superintendencia al respecto. ¿Por qué nosotros no somos informados de lo que hacen con nuestro dinero? Esto que se logró es por información, no sé, pues privilegiada que logré que alguien me dé. La calificación de riesgo ni siquiera se menciona que obviamente qué tan buen manejador de recursos es el BIES al respecto del recurso del dinero que está manejando. Entonces no tiene calificación de administrador de activos. Estas dos láminas básicamente se refieren a las críticas que han hecho la Bolsa de Valores de Quito de cómo se invirtieron en bonos del Estado. Vean ustedes, sin transparencia, sin información de precios, sin tasas de mercado. Son algunos con decretos reservados. El decreto no tiene por qué ser reservado ni la emisión, como que estuviéramos en guerra, no sé, que estuviéramos financiamiento especial, pero no se pueden hacer decretos reservados para emitir bonos que después no se puedan vender en el mercado secundario cuando se necesita vender, con restricciones y son, por tanto, no negociables. Entonces, eso es una falla hecha a propósito a mi cliente. Otra de causas estructurales o problemas estructurales es un portafolio que tiene con ineficiencias de riesgo, rendimiento y diversificación, mal manejo. El BIES no es un actor relevante en el financiamiento a mediano y largo plazo de proyectos productivos. Es decir, no cumplió lo que se debía cumplir. Entonces, ahí está el resultado. La pregunta es, ¿dónde estaba la superintendencia de bancos? Tengo entendido que hay decenas de pedidos de requerimientos de la superintendencia a la gerencia. Todo gerente nueva se pasa 20, 30 días respondiendo informes que pide la superintendencia. ¿Para qué? Si el resultado está ahí está el resultado. El directorio tampoco no se ve funcionar. Ahora hay un director que está saliendo cada rato a hacer de portavoz es un recién llegado que está haciendo portavoz de lo que está haciendo el BIES. ¿Dónde estaba la auditoría interna? ¿Dónde estaban los empleados, los 600 empleados? ¿Cuidando qué? Entonces, en resumen, los riesgos financieros que está a mi criterio, los bonos del Estado, repito, 8.000 millones, no hay pagos de capital. Los 10.000 millones de dólares en créditos hipotecarios tienen una morosidad. Aquí tenía yo 10%, pero ayer vi unos datos recientes, estamos cerca del 13%. Los fideicomisos, igualmente con dificultades. Y la otra es que estamos manejando fondos de cesantía de estos complementarios privados con peligro también de perder valor. El fondo de cesantía del Magisterio perdió 38 millones de dólares bajo el manejo del BIES. ¿Y para qué? ¿Qué inversiones se conoce que se hace con la plata que el BIES dice que maneja de los fondos de cesantía de estos empleados públicos que tenían esos 1.200 millones y pico? Invierten en papel bancario. Eso lo pueden hacer y mejor siendo administrados por los mismos dueños. Entonces, ¿qué nosotros estamos pensando como cambios y ajustes? ¿No? Como queremos que los afiliados seamos parte de una veeduría, los afiliados y jubilados, para las inversiones. Ser los primeros acreedores frente al gobierno, y yo sé que ahora el presidente Lasso ha aceptado esa posición, los primeros acreedores. No somos para el Estado el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni el BID, ni la CAF.
nosotros somos los primeros a quien les debe. Tenemos que lograr un acuerdo de pago, como lo está proponiendo el presidente, y aplaudamos ese tema. Aplaudamos. Coger lo que no son fondos del Estado, sino que son empresas del Estado, que se den en dación en pago acciones y que se hagan titularizaciones con los flujos futuros de ciertos negocios que tiene el Estado que se pueden dar, que se pueden utilizar para ese propósito. De tal manera que esta idea que tiene 2 años y medio, y ya el presidente pues la tomó como estandarte de solución. Para las nuevas emisiones de bonos deberíamos pedir a activos del Estado que respalden. Ya no es confiable el Estado para nosotros. Y luego, con el tema de fideicomisos, creemos que se pueden perfectamente convertir la mayoría de los buenos activos que se estén titularizando, proyectos, que se puedan cambiar por titularizaciones. Y obviamente entrar fuertemente en hacer mercado de valores, un mercado de valores transparente, y al final creemos que tener un asesor internacional de banca de inversión internacional para aprender de banca de inversión es lo que se debería tratar. La reflexión final es, sabemos que necesitamos un administrador de activos, llámese como se llame, que haga inversiones sanas, que haga inversiones liquidables, y nosotros tenemos la duda de que el BIES lo ha logrado. No es duda, estamos la certeza que el BIES no lo ha logrado. Como el actual no quisiéramos que sea. Hay que cambiar esto. Y tenemos ahí una duda. La superintendencia de bancos debe ser el supervisor o el regulador. Nosotros creemos que no, que debe ser la superintendencia de compañías, de valores y seguros. Y eso es todo. Les agradezco muchísimo su atención. Agradecemos al ingeniero Edinson Ortiz por su intervención, donde hemos conocido sobre el BIES y los 10 años de manejo de las inversiones para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.